Bienvenidos, señoras y señores. El día de hoy estamos muy felices porque vamos a iniciar la unidad número 2 de este maravilloso curso de cálculo integral. Entonces anota ahí en tu cuaderno. Unidad 2. La famosísima integral definida. Integral definida. Qué emoción, ¿no? Que las matemáticas nos lleven a mundos inimaginables, a mundos que nos permitan poner en práctica todas estas matemáticas maravillosas, en este caso las integrales, excepcionales, ¿no? Porque a mí me llena de maravilla, de satisfacción, de emoción, este tipo de temas, y el conocimiento, por supuesto, es una alegría inconmensurable. Así que sin mayor preámbulo, vamos a comenzar, porque ya viene la integral definida. Vámonos directamente a poner manos a la obra. Escribámosle ahí uno de los teoremas fundamentales de cálculo. Escríbele si quieres. Teorema fundamental de cálculo. No si quieres. Escríbele en los apuntes de tu cuaderno. Teorema fundamental de cálculo. Vamos a definirlo. Vamos, señoras y señores, a definirlo. Porque ya viene el Santo Laguna contra Pachuca y no hay que perder el tiempo, ¿no? Así que, así es la vida. Sea f, o sea una función, sea f una función continua, vamos a poner el acento si quieres, entre paréntesis, y por lo tanto integrable, y por lo tanto integrable. Cerramos el paréntesis. En un intervalo cerrado, desde A hasta B. En un intervalo, repito, cerrado. Ahí se observan los corchetes o paréntesis cuadrados, lo cual especifican un intervalo cerrado. Y sea entonces f mayúscula, paso un renglón, y sea ahora f mayúscula, una antiderivada cualquiera de las infinitas antiderivadas, antiderivada cualquiera de las que estudiamos la unidad pasada, la unidad número 1. La famosísima integral indefinida o antiderivada. Pero bueno, f mayúscula es una antiderivada cualquiera de f minúscula, de la función f minúscula. En él se refiere en el intervalo, ¿verdad? Por eso le pongo acento en esta I. En el intervalo. Entonces, escríbele. Entonces, escríbele ahí. Esto te va a maravillar, ¿eh? Esto te va a encantar. Esto te va a llenar de emoción. Así que, la integral definida desde A hasta B en ese intervalo, o en ese intervalo integrable de f de x, diferencial de x, es igual a la antiderivada evaluada en b, es decir, en el límite superior, menos la antiderivada evaluada en a, es decir, el límite inferior de esta integral. El famosísimo teorema fundamental del cálculo. ¡Épale! ¡Ajá! Muy bien. Vamos ahora
a establecer otro pequeño teorema. Interesante también, antes de comenzar con la práctica, porque ya sabes que a nosotros nos encanta la práctica. Entonces tenemos un teorema, la propiedad aditiva de los intervalos. Aditiva de los intervalos. Y escribimos, por supuesto, evidentemente vamos a desarrollar este teorema. Nos dice el autore, si f es integrable, si f es integrable en un intervalo que contenga 3 puntos, en un intervalo que contenga, en este caso, 3 puntos, A, B y C, A, B, C, y luego anotamos punto y coma, entonces, coma y aparte, entonces escríbele ahí en tu cuaderno, la integral, esta propiedad de este teorema interesante, la integral desde A hasta C de una función f de x diferencial de x es igual, o puede ser igual, a la integral de f de x desde A hasta B más la integral de esa misma función desde B hasta C de esa misma función f de x. Y esto es un teorema también interesante. En esta clase veremos algunos teoremas, pero bueno, nos dedicaremos también, por supuesto, a la práctica. Usted le tocará también profundizar sobre este tema de las integrales en un futuro, ¿no? Que te dediques a la investigación, que te dediques a un estudio más profundo, un posgrado. Pero bueno, aquí estamos con una información bastante directa, bastante básica. Vamos a ver un ejercicio, un ejemplo número 1. Un ejercicio ejercicios, o podemos poner práctica. ¿Ya ves que? Ahí estamos. Número 1. De una vez sirve que utilizamos el teorema fundamental de cálculo, y también podemos comprobar, o no comprobar, no demostrar, más bien utilizar también el teorema de la propiedad aditiva de los intervalos, ¿sí? Utilizarlo para obtener un resultado de esta integral. Número 1, nos piden que integremos, por ejemplo, x cuadrada desde 0 hasta 2. X cuadrada desde 0 hasta 2. ¿Sí? Y debe ser lo mismo, según el teorema que acabamos de escribir, esa integral x cuadrada desde 0 hasta 2 debe ser lo mismo que la integral de x cuadrada de 0 a 1 más la integral de la misma x cuadrada evaluada desde 1 hasta 2. Entonces, aquí estamos partiendo el intervalo de 0 a 2 en dos secciones, ¿no? Primero de 0 a 1 y enseguida desde 1 hasta 2.
Por ejemplo, vamos a resolverlo. Solución, vamos a resolverlo. Si integramos primero x cuadrada de 0 a 2 directamente, vamos a obtener un resultado interesante. Sería, evidentemente, la antiderivada es x cúbica, es una integral bastante sencilla para ti, x cúbica sobre 3, pero va a estar evaluada desde 0 hasta 2. Fíjate cómo el teorema fundamental del cálculo nos dice, nos habla, nos ilustra que el resultado, la antiderivada evaluada en b, menos la antiderivada evaluada en a, que son estos límites, para ser congruentes o para ser específicos, el límite superior menos el límite inferior. O mejor dicho, evaluar el resultado de la integral, o como se le conoce formalmente, evaluar la antiderivada en b menos la evaluación de esa misma antiderivada en a, o en el límite inferior. Así que vamos a ello. Primero vamos a evaluar esta función x cúbica sobre 3 en 2. Esto es igual a 2 al cubo. Voy a escribir el 2 como debe de ser. Un 2, ahora sí, al cubo, entre 3 menos esta misma función, pero ahora evaluada en 0, que es por supuesto un 0 al cubo sobre 3. Y evidentemente el resultado de esta integral, x cuadrada, desde 0 hasta 2, es 2 al cubo sobre 3, es decir, 8 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a comprobar que si integramos ahora esta misma función x cuadrada desde 0 hasta 1, el resultado será evidentemente x cúbico sobre 3 desde 0 hasta 1, hay que evaluarlo. El teorema fundamental de cálculo nos dirige en esta temática, por lo tanto será 1 al cubo sobre, voy a poner el paréntesis, sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, y esto es igual a 1 tercio. ¿Sí? Ahora vamos a integrar esa misma función, pero desde 1 hasta 2. X cuadrada desde 1 hasta 2. El resultado de la antiderivada cualquiera que nos dice el teorema sigue siendo x cúbica sobre 3, evaluada. Ahora de 1 a 2 aplicamos las evaluaciones. Hay que poner 2 al cubo sobre 3 menos ahora 1 al cubo sobre 3. Estas fracciones, evidentemente, este par de fracciones son homogéneas, es decir, vamos a hacer la resta de forma directa. Te quedará 8 tercios menos 1 tercio, 7 tercios. Y dice el teorema de adición de intervalos, o la propiedad aditiva de los intervalos, como lo establece el primer ejercicio, la integral de x cuadrada de 0 a 2 es lo mismo que la suma de estas dos integrales. Esto quiere decir que 8 tercios debe ser lo mismo que 8 tercios. Si sumamos estos dos valores, 1 tercio más 7 tercios, pues evidentemente esto, haciendo la suma, discúlpame ahí por esta anotación, 1 tercio más 7 tercios será 8 tercios. Claro está que es lo mismo y podemos aplicar esta propiedad en algún tipo de
de funciones muy específicas que nos conviene realizar las integrales por dividiendo la función en distintos intervalos, ¿no? Así que ahí está, no nos queda más que seguir practicando. ¡Épale!